tema recursos y dineros por allí, porque es donde lo que termina generando siempre los desentendidos, ¿no? Los reclamos, las idas y vueltas. Y uno más en lo que es el anecdotario de disputas entre gobierno central y gobierno departamental, que vienen teniendo lugar en esta administración, ¿no? Un impuesto que fue, bueno, impuesto o tasa, ya ahí no sabemos cómo mencionarlo, ¿no? El famoso que fue considerado inconstitucional, que era la tasa a los inflamables, que planteaba la Intendencia de Montevideo. Bueno, pero la Intendencia le busca la vuelta de tuerca y hace un impuesto redactado distinto, no sé si con el mismo nombre u otro, pero que apunta a lo mismo. Y es insistir en cobrar un tributo, impuesto, tasa, me dirán ustedes cómo hay que llamarlo, a los vehículos que carguen y descarguen inflamables para su comercialización. Pues, por supuesto que el presidente ya está enterado y ya está expresándose al respecto. Miremos la crónica de Telemundo y después lo conversamos aquí en Estudios. Hay un artículo en la Constitución de la República, el artículo 300, que le permite al Poder Ejecutivo, en un plazo bastante breve, presentar un recurso ante el Parlamento, justamente cuando entienda que alguna norma, en este caso tributaria, afecta, en este caso a la población, y carece, en este caso, de sentido, pero sobre todo cuando va a contramano de una política de Estado, de una política de gobierno. Nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlo más adecuado a lo que realmente nos cuesta como uruguayos el combustible, importarlo. No le hemos puesto sobreprecio, no tuvimos que gastar 800 millones de dólares por negocios ruinosos. Y esto va a contramano. El gobierno baja impuestos y la Intendencia de Montevideo sube impuestos. Obviamente tenemos una visión totalmente distinta de lo que es la administración. A mí me gustaría que el presidente estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por el tema de la tasa inflamable. Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió 2 puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió. En vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en 1/5 de peso por litro, en un tanque de 45 litros son 9 pesos, ¿sí? A lo sumo, por las propias menciones del gobierno, ¿por qué no se preocupa de devolverle los 2 puntos de IVA a toda la población, cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno? Así que las cosas por su nombre, y lo importante que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes. ¿Por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía, de que cuando uno va al súper o al almacén no le alcanza la plata y las cosas están cada vez más caras? Que se preocupe de lo importante y que nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad. Bueno, ¿quieren puntuar el nivel de la discusión? No. Esto es una guerra, señores, dijo alguien por ahí. ¿Cómo andamos? Tremendo, de la discusión. A ver, Pablo, te escucho. A ver, podemos analizar el tema jurídico, podemos analizar el tema político, ¿no? Bien, el tema jurídico está en el famoso artículo 297, en el la Suprema Corte de Justicia, yo leí la sentencia. Sí, que después lo vamos a repasar con el invitado telefónico. Argumentos insostenibles, dice la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en fin, digo, ya laudó. Argumentos políticos son muchos y son varios. Estamos ante una precandidata a la presidencia, ¿no? Pero me parece que la veo como un tanto violenta en la discusión. ¿La discusión o a la...? En la discusión mediática que se está dando entre lo que uno opina y lo que el otro opina. La veo como un poco violenta. La realidad es una sola e indica que claramente esta tasa y eventualmente el impuesto crea lógicamente un excedente en el precio de los combustibles. Los combustibles están integrados por el precio de la venta, el IMESI, el IVA en algunos casos, los fideicomisos energéticos, el fideicomiso de gasoil, todo suma y suma mucho. ANCAP, yo estuve averiguando y por año aproximadamente vende unos 2.000 metros cúbicos, son 2.000 millones de litros por año. Si nosotros le ponemos unos 20 centésimos a eso, saquen la cuenta de cuánto es. No es 3,50 pesos, es un dinero importante. Y se estaba cobrando por un servicio que en realidad no se aplicaba. Es más, tan incoherente era
que leyendo parte de la sentencia, uno de los fundamentos, que en realidad lo que debería haber hecho la Intendencia es controlar ese transporte de material, combustible, etcétera, etcétera, para su seguridad en el traslado, parece que lo controlaba ANCAP, de boca. O sea que terciarizaba el control, pero cobraba el dinero. Una cosa incoherente. Y además de terciarizar el control a ANCAP era el agente de retención y después se lo volcaba a la Intendencia. Algo que es increíble. Solo en este país pasan estas cosas. Sinceramente, solo en este país pasan estas cosas. No son 4 pesos. Después podemos discutir si los 2 puntos del IVA que se sacó cuando se compra con la tarjeta de crédito no es un impuesto que suma o que no suma, ya lo discutimos. A ver, después no. No es un... Está bien, si uno se echa en cara al otro la suba de impuestos, bueno, el otro es válido, bueno, pero tú también lo subiste. Que no tenemos ganas de asistir a este tipo de cosas. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Déjame terminar. El punto es... Pero trae el presidente. A ver... Nadie quiere asistir a este tipo de debates porque nos da la sensación de que media pila, por favor, ¿no? Pero en los hechos, ¿quién es quién para hablar de quién sube y quién baja impuestos? Victoria, argumentame de otra forma. Eso es otro tema. No me argumentes. Ese es otro tema. No me argumentes porque el otro hizo tal o cual cosa que lo podemos discutir. Yo la hago y ya está. No. O si no somos todos lo mismo. Si no, ¿para qué querés ser presidente? Como el otro hizo esto, yo quiero hacer lo mismo. O fundamento mis macanas porque el otro hizo macanas. Está mal. Es un recurso que está mal. Fundamentámelo, ¿por qué tengo que aplicar esta tasa o este impuesto o lo que sea? En beneficio de los boletos la Intendencia, ¿no? ¿Cómo? ¿No había subido los boletos también? Bueno, también. Pero no me podés fundamentar porque el otro no sacó, puso, dejó de poner impuestos, yo los pongo y ya está. Eso es tremendo. A ver, Pepe, ¿cómo la ves? Bueno, la veo como otro capítulo más en la escalada que se da de confrontación entre el gobierno central y el gobierno departamental de Montevideo. Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo con respecto a que, bueno, estamos frente a una posible precandidata, pero no se da con el otro posible precandidato del Frente Amplio, que es el intendente de Canelones. Se da particularmente este incremento, esta escalada con COSE, ¿no? Que levante la mano aquel que quiera pagar más, que quiera nuevos impuestos o que quiera, no sé, no obtener el beneficio de 2 puntos de IVA o que quiera pagar esta tasa ahora transformada en impuesto. Nadie lo quiere. Por eso digo, hay un tema político por un lado, hay un tema de visión de cómo se gestiona y hay un tema jurídico del cual seguramente quienes entiendan van a estar hablando más adelante. ¿Te acordás que cuando estuvo el edil Tejero del Partido Nacional hablamos de ese tema? Yo le decía, pero me da la sensación de que esto va a terminar exactamente igual que lo que terminó la tasa, en una inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eso estará por verse todavía, pero me parece que forma parte, sí, de esa clara disputa en el terreno político. Bien. ¿Vero? Sí, claramente, se volvió un tema político, algo que debería ser técnico. Y yo encuentro en las argumentaciones, cuando repasábamos un poco esta ida y vuelta entre el presidente y Carolina Cose, en ambas argumentaciones hay falta de información. Porque me parece que un debate de este tipo debe ser un debate técnico. Señores, ¿corresponde o no corresponde que se apruebe esto, que se cobre esto? Si le corresponde a la Intendencia de Montevideo, ¿por qué no le corresponde a las otras 18 intendencias que restan? Me parece que no es de recibo el argumento del presidente cuando habla de disparate, traído de los pelos, aludiendo a lo que ha sido la política del Frente Amplio. Señores, ¿por qué este impuesto no se debe cobrar? Me parece que debe haber explicaciones. Y por el otro lado, lo mismo. Carolina Cose, me parece que en vez de calificar de disparate lo que dicen los demás, tendría que explicarle a la ciudadanía cuál es el daño que ocasionan estos camiones, si es un daño sobre el pavimento, si hay que controlar determinados productos que llevan, porque hasta ahora yo creo que en medio de todo este debate lo que ha quedado en limpio es que se pierden 500 millones de pesos y que alguien dice, vamos a ver cómo los recuperamos por otro lado, y que esto no le hace ninguna gracia al gobierno nacional. Me parece que la calidad del debate debería ser técnica, y desde el punto de vista técnico, a mí, por ejemplo, me están faltando argumentos sobre la mesa. Bien. Hay tres patas acá. Hay un juego político que es evidente. El juego político es obvio. Hay un problema económico, que después me gustaría explicarlo, y hay un problema jurídico. Explícame el económico, a ver. El económico no es solamente lo que pierde de recaudar la Intendencia, sino la futura reclamación que le va a hacer Duxa a la Intendencia, porque la sentencia de la Corte es una sentencia... ¿Es retroactiva? Que los juristas llaman declarativa, o sea, ex tunc se le llama, es hacia adelante. Ah, bueno. Pero... Y Duxa entiende que habría por lo menos que reclamar hacia 4 años atrás
Y eso implicaría... ¿Durante cuántos años funcionó esa tasa? Sí, pero... 60 años. Pero desde el momento que se planteó todo esto. Eso importaría una reclamación de 40 millones de dólares a la Intendencia. Así que acá lo que está haciendo Carolina Cose... Pero eso no se puede hacer igual, ese reclamo, igual pese a la aprobación de un impuesto. No, pero si lo hace Duxa también se sumarían otras empresas. Exactamente, y se van a subir. Pero no son solo los igual, no son solo los Verónica, no son solo los 40 millones de dólares, sino son las otras empresas que también van a reclamar, o sea que la cuenta se va a agrandar. Eso entonces... lo entiendo, pero me refiero a si le reclaman por la tasa y esta es otra figura, el reclamo lo pueden hacer igual, porque el otro estuvo mal cobrado igual. Lo que pasa es que una cosa es lo que recaudó la Intendencia sabiendo que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Y ahora la Intendencia vuelve a insistir en la inconstitucionalidad, porque yo estoy seguro que los especialistas de derecho constitucional que tiene Carolina Cose alrededor le tienen que estar diciendo, mirá que esto lo vamos a perder, pero mi reina está insistiendo porque sabe que va a ganar tiempo con esto, va a ganar unos cuantos meses con esto, y la verdad me parece de mal... Me parece, y bueno, a ver, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y sale a contraatacar porque sabe que con eso capaz que puede empardar la reclamación que viene para atrás. Claro, capaz que puede acordar, digamos. Exactamente, llegar a una transacción y evitar la reclamación que viene para atrás. Así que me parece que la cosa va por ahí. El argumento que utiliza Cose es astuto, el argumento de los 2 puntos de IVA está bien aplicado, un poco fue salido de tema. Pero ahora, no es falso, es real. No, es real. El otro es lo más tonto que he visto en política. Decirle al presidente de la República, usted se tiene que encargar de la carestía en el momento que el presidente de la República te muestra con números que están subiendo los empleos y que está bajando la inflación y por ende sube el salario real porque baja la inflación. Eso es parte del relato, Juan. O sea, ahí ya estamos en la política. Ahí ya estamos en la política del nivel que ustedes quieran de... adjudicar. Donde Carolina Cose se deja marear por esa flatulencia de ideas que te da la soberbia, ¿no? Se deja marear por eso y sale a decir cualquier cosa. Es lo que la gente percibe también en la calle, ¿no? Qué lección de palabra, Pupo, usted también. ¿Y qué querés que diga? Menos flatulencia. No, lo otro que podría decir sonaría muy feo. Mucha gente siente lo mismo. Me permite que tengo en línea en este momento al invitado, después volvemos aquí a estudios. Nos acompaña el abogado especialista en Derecho Tributario, Leonardo Costa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bueno, jurista, pero también ha sido un jerarca, o sea que todo esto es un tema que hay que leer la letra chica en clave de política o jurídica. Yo es que puede leer en las dos claves. A ver. O sea, obviamente que hay un tema político de ingresos, de transferencia de ingresos, en este caso de ANCAP hacia la Intendencia, que ha ocurrido desde el año 65. En el año 2015 la Intendencia acordó con ANCAP una reducción progresiva, totalmente voluntaria, de los ingresos que iban hacia la Intendencia y que hasta el 2027 dejaría de existir. Pero eso todo fue un acuerdo político y bueno, como tal, obviamente, legítimo como siempre. Cuando viene esta administración nosotros analizamos como abogados de Duxa la tasa famosa de inflamables. Sí. Y vimos que claramente la tasa no estaba acorde a lo que mayoritariamente la doctrina y la jurisprudencia en los últimos años de la Corte decía. La Corte declara inconstitucional la tasa de combustibles y a partir de ahí se plantea por parte de la Intendencia qué sustitutivo podría haber para lograr el mismo efecto. Para llevar exactamente presupuestal que le queda por... la declaratoria inconstitucional. Perdón, un tema. Durante todos estos años, ¿nadie miró el famoso artículo 297 de la Constitución, inciso 6, bueno, al que ahora el que ahora se evoca? Bueno, se ve que no. Se ve que no. Y de hecho, hay una sentencia de allá del año 67, si mal no recuerdo, que declaró constitucional una tasa de combustibles que tenía una reacción diferente en una acción que promovió ANCAP contra esa tasa, y en el año 67 la Corte lo declaró constitucional. Después de eso se ve que nadie se puso a analizar. Cuando viene este gobierno desmenuza, digamos, el precio de los combustibles y se encuentra que estaba esta tasa famosa. ¿Que supone qué porcentaje en el precio final de la ecuación? Bueno, no es, o sea, se hablaba de 0,25 pesos por litro.
Pero, a ver, simplemente para que entiendan lo que dijo la Corte respecto a la tasa, uno de los requisitos esenciales que tiene la tasa en la doctrina y la jurisprudencia nacional es que la Intendencia tiene que dar un servicio efectivo, de retribución, en este caso de contralor de lo que fuere. No lo daba. Durante años no lo dio, y de hecho en el acuerdo ese que se hizo entre ANCAP y la Intendencia, se resolvió que el contralor digamos, de esos transportes lo hiciera ANCAP, con lo cual claramente no había una contraprestación efectiva de la Intendencia. ¿Eso es la diferencia entre tasa, qué más hace la diferencia entre tasa o impuesto, que a veces manejamos desde la desinformación? Normalmente, primero que nada, hay una cosa importante. Los gobiernos departamentales tienen capacidad ilimitada para crear tasas. Ilimitada. Limitada. Bien. Entonces, ahí, y pasó con las tasas bromatológicas y varias otras más, hay una tendencia de los gobiernos departamentales a lo que la Corte y la doctrina dice, encubrir bajo el nombre de tasas verdaderos impuestos, que si son impuestos terminan siendo inconstitucionales. Una de las principales, hay varias características, pero la principal característica, uno se llama que es un tributo vinculado, como es la tasa, y otro que se llama no vinculado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho generador del tributo debe estar vinculado a un servicio efectivo de naturaleza jurídica, con una contraprestación, digamos, acorde al precio que se está cobrando, lo que se llama la razonable equivalencia, y por tanto yo puedo decir una tasa típica, las tasas de controles bromatológicos existentes actuales, que se cobra por el servicio. Para que la gente entienda, en una época las tasas bromatológicas eran un porcentaje del precio de la mercadería. Eso hace que haya una falta de adecuación entre la base de cálculo y el hecho generador. De todas maneras, en el caso concreto de esta tasa inflamable que se aplicó hasta que fue declarado inconstitucional, no tenía contraprestación, o sea, era un impuesto. Ninguna. Era un impuesto claramente solapado. Solapado bajo el nombre de tasa. Bien. Declarado inconstitucional. La Intendencia pretende transformar esa tasa en un impuesto al transporte. Los gobiernos departamentales tienen potestad tributaria para crear impuestos al transporte. Y de hecho, yo participé en la administración anterior de la Intendencia de Montevideo, bajo el mandato de Martínez, en una consulta que me hicieron sobre el famoso impuesto al Uber. La Corte ya ha declarado en 3 oportunidades que es constitucional. ¿Y qué era la característica del impuesto al Uber ese? Era que era un impuesto que cobraba la Intendencia por el transporte de pasajeros y se cobraba en función de los kilómetros recorridos por el vehículo. Claramente, en ese caso del Uber, yo estoy cobrando, la Intendencia le está cobrando a los titulares de los vehículos un porcentaje que tiene que ver justamente con el recorrido, con el transporte, con el uso de las vías públicas. Y por tanto, la Corte dijo que era constitucional. ¿Qué sucede en este impuesto que está pretendiendo crear la Intendencia? Y que claramente difiere de eso que yo en un momento, hoy un jerarca dijo que yo cambié de posición. No, yo no cambié de posición, lo que cambia es las estructuras que arman, si son acordes o no a la Constitución. Y en este caso, lo que se está pretendiendo cobrar con este impuesto que se está pretendiendo crear es claramente un impuesto que es prácticamente a los combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque se cobra un porcentaje del precio de venta del combustible al consumidor final y el impuesto recae sobre los titulares de la mercadería transportada. Dicho de otra manera, no, digamos, obviamente se transportan camiones, pero no es un impuesto al transporte. Que es lo único a lo que estaría habilitada la Intendencia, por la propia Constitución. Es lo único que estaría habilitada. Así como está redactado, eso no es un impuesto al transporte, y por tanto, desde el punto de vista, si yo tuviera que someter esta norma a la Corte, a la Suprema Corte, probablemente la Corte también diría que es inconstitucional al respecto. Es que si no lo dice, estamos en problemas, porque ¿cuál sería la lógica con la decisión anterior? Por supuesto. Pero déjame decirte una cosa que es importante. Sí. Cuando se creó el SUSIBE, la ley que administra, la comisión que administra el SUSIBE, la ley le encomendó a esta comisión denunciar ante el Poder Ejecutivo cualquier intento de los gobiernos departamentales de crear impuestos sobre vehículos o sobre transportes, con el objetivo de evitar
la famosa guerra de patentes. Y en tal sentido, dice la ley, deberá encomendarle al Poder Ejecutivo la utilización del artículo 300 de la Constitución. ¿Y se pronunció SUSIBE sobre esto? No, todavía no se ha pronunciado porque por lo pronto no es un impuesto. Todavía no se ha creado, perdón. Está bien. Pero podría alertarlo. Podría alertarlo. ¿Y por qué utilizo este ejemplo del SUSIBE? Porque cuando en el gobierno de Mujica se crea el SUSIBE, que fue una muy buena idea para terminar con la guerra de las patentes, lo que se pretendió es decir, bueno, terminemos con la guerra de las patentes y evitemos que cualquier gobierno departamental pueda birlar este acuerdo creando nuevos impuestos similares o sucedáneos. Nuevamente, la lógica de la Constitución es evitar la superposición impositiva, artículo 298. Y por tanto, lo que yo digo es, ¿se puede crear un impuesto al transporte? Se podría. Este que se está queriendo crear, ¿lo es? No lo es. Pero además, el SUSIBE, porque eso podría, de hecho, importar que un camión matriculado en Montevideo pague la matrícula acá y además pague este supuesto impuesto, lo cual claramente no es lo que pretende el SUSIBE. Eso jurídicamente, o sea, estas son las herramientas que yo puedo decir y por qué yo creo como abogado, en este caso yo soy abogado de DUCSA, porque si me plantearan yo diría por la inconstitucionalidad. Bien. Ahora, la discusión para el otro lado. Perdón que le interrumpa, como abogado de DUCSA, ya que fue mencionada la posibilidad, ¿se podría plantear cobrar retroactivamente por los ya pagos? No, eso, o sea, tendría que ser para adelante, no. Sí, bueno, desde que se presenta la demanda. Entiendo tu pregunta, es si por lo que pagó DUCSA de tasa de combustible en el pasado, ¿puede reclamar a la Intendencia? Sí. Si eso es la pregunta, sí puede, 4 años para atrás. 4 años para atrás. La Corte lo habilitó y ya lo hemos pedido. Ajá, bueno. Y entonces también pueden hacerlo otras empresas. Bueno, o la constitucionalidad corrió solo para DUCSA. Solo para DUCSA. Ah, pero el daño. Bueno, pero entonces va a ser simplemente presentada por las demás empresas. Claro, el tema ahí es el siguiente, Victoria. Si la Intendencia mandó derogar la tasa, hay que ver si fue derogada o no y si los que se presentaron antes, cuál va a ser la posición de la Corte respecto de esa derogación. Pero sí, podría llegar a haber un reclamo para atrás de las otras empresas por la vía del pago de lo indebido. A menos que apareciera esta nueva tasa, digamos, planteada y formulada de forma tal que no pueda ser objetada. O que la retire. O que retire la iniciativa. A ver, tendría que ser una tasa totalmente diferente, un impuesto, quiero decir, totalmente diferente lo que se está tratando de crear. Como se está creando... Por ahí no va a correr. Por ahí no va a correr. Y la Intendencia lo ha dicho y es legítimo, yo eso no creo no se puede discutir, voy a tener un vacío en mi presupuesto fruto de esta sentencia que lo estoy tratando de cubrir de alguna manera. Y es entendible totalmente desde el punto de vista del administrador intendente de Montevideo, ¿verdad? Bien. Después hay otra discusión, y con esto termino. ¿La política? La política, que es el Poder Ejecutivo. Yo planteé, si voy por la inconstitucionalidad, yo creo que la Corte probablemente falle a favor de la inconstitucionalidad. Ahora, también el Poder Ejecutivo o un tercio de los ediles de la Junta Departamental pueden plantear, en el primer caso, el Poder Ejecutivo entre los 15 días de aprobado el impuesto, que la Cámara de Representantes se pronuncie acerca de la pertinencia o no de este nuevo impuesto. Y se resuelve por mayoría simple, con lo cual es de suponer que tampoco si sale. El Poder Ejecutivo hiciera esa opción, tendrían de antemano, y bueno, más allá de las negociaciones políticas, podría tener mayoría para derogarlo. Bien. O un tercio, en el caso del Poder Ejecutivo tiene efecto suspensivo, es decir, se crea el impuesto, el Poder Ejecutivo lo interpone y hasta que no se pronuncie la Cámara de Representantes no tiene vigencia el impuesto. Bien, o sea, se tiene que apurar el Ejecutivo en interponerse. Tiene 15 días por Constitución. Bien. Y si fueran los ediles, por el 303 de la Constitución, sería un tercio de los ediles y ahí no tiene efecto suspensivo. Bien, hasta que no sea tratado en Cámara.
Claro, ahí entra en vigencia y habrá que ver qué pasa. Exactamente. Muy bien. Bueno, Leonardo Costa, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse. No, por favor. Bueno, seguimos un poquito más. Sí, reforzó lo que tú planteabas, sí, ¿no? Es sabia la Constitución, tan sabia que dice que el presidente de la República es quien puede mover esto. Lo dice el artículo 300. Y dice la Constitución, el Poder Ejecutivo puede apelar ante la Cámara de Representantes. Quiere decir que le da una categoría más elevada al Parlamento, en este caso le da como una especie de alzada al Parlamento, y no a toda la Asamblea General, sino que a la Cámara de Representantes, o sea, al cúmulo de diputados departamento por departamento, que son los que van a definir esto. Después de estos 15 días que tiene el Poder Ejecutivo, tienen 60 días que en caso de no pronunciarse queda firme lo de la Intendencia, y en caso de pronunciarse seguramente se van a pronunciar para trancar esta situación. Ya queda trancada y queda en suspenso a partir de la promoción de esto por parte del Poder Ejecutivo. Quiere decir que COSE esto no lo va a poder aplicar probablemente hasta el año que viene. Bien. Clarísimo Costa, y Pablo lo había adelantado antes de que escucháramos a Leonardo Costa, que uno de los problemas, o quizás el más relevante con respecto a la inconstitucionalidad de esta tasa, es que no había una contraprestación, o sea, en definitiva, que es el contralor de la tasa. O sea, que venía siendo un impuesto, punto. Exactamente, no había contralor, y ese es el gran problema, porque de haber habido contralor, quizás la Suprema Corte no hubiese encontrado inconstitucional la aplicación de esa tasa. El eterno problema del Estado uruguayo, ¿no? Claro. Una correlación en el costo del servicio con la tasa que se cobra. Sí, exacto. Que ese es otro de los elementos de la tasa. Y el otro tema que dejó claro con respecto al ejemplo de Uber y la aplicación de un impuesto, es que en ese caso es sobre el trayecto recorrido por el transporte, a quien se le aplica efectivamente la norma tributaria, pero no sobre el contenido. Es decir, me importa cuántos kilómetros haces, no cuántos pasajeros llevas adentro del Uber. Y acá pasa lo mismo con el combustible, o sea, con los inflamables. No está aplicada al transporte, al camión, está aplicada al contenido que llevan adentro. Y ahí es donde... Claro, que en realidad eso es lo que tenés, el precio. Claro, un contrasentido, porque si vos vas a controlar o tenés que controlar el riesgo del transporte y demás, no te importa si van 500 litros o van 1000. Pero para el cobro de la tasa importa si van 500 o van 1000, o sea que hay un contrasentido. Y además ahí, ojo, que hay también una violación a un principio tributario muy caro como es el principio de igualdad. Porque si el hecho generador o el hecho imponible es la carga y la peligrosidad de la carga, hay una cantidad de cosas que se cargan, por ejemplo, agrotóxicos, químicos, una cantidad que no van a sufrir el impuesto. Entonces ahí ya afecta el principio de igualdad, y también sería otro motivo para declarar la inconstitucionalidad. Y está lo del SUSIBE también, que es bastante interesante, y tal vez responde a la pregunta por qué las 18 intendencias no están preparando impuestos similares. ¿Sabés por qué, Vero? Porque la patente es un impuesto. Claro. Entonces, que sería un caso de doble imposición. Y es que el impuesto que puede cobrar la Intendencia es la patente de rodado. Sí. Un camión de Durazno y viene a cargar a Montevideo, ¿le cobras el impuesto? Y vuelve a Durazno. O sea que paga el camión debería de tributar en Durazno, pero a su vez tiene que tributar en Montevideo, cuando Montevideo no tendría la potestad para poder cobrarle la tributación de ese vehículo en Durazno. Es algo bastante complejo, ¿no? Lo que no deben estar contentos son los funcionarios municipales con esto, porque si no recuperan esta ganancia que tenían por la tasa, allí había un proyecto de la intendenta Cose de entregarle el 40% de las ganancias de recaudación que superen el 2019. Con esto indudablemente va a estar complicado, salvo que logren tener una recaudación mayor por otras vías, pero esto claramente afecta al funcionario municipal con esa idea que tenía Cose, ¿no? Y bueno, pero además si nos enteramos estos días que van a seguir presupuestando gente en TV Ciudad y seguir agregando y agigantando el presupuesto en áreas que no son las operativas, digamos. La banca está... ¿Por qué las manitos así, Vero? No, que Ripoll no está hoy para poder echar luz sobre este asunto. Pero no estoy diciendo nada, estoy diciendo un hecho objetivo. Sí. Hay un proyecto de la Intendente de Montevideo, entendiendo el Intendente que debe de volcar determinados rubros a salarios, que puede estar bien o está mal, habrá que discutirlo eso, cuando superen el 40% de la recaudación que se logró en el 2019. A lo que voy, si acá tenés 12 millones de dólares menos que no vas a tener, claramente eso va a influir en la recaudación y, lógicamente, quizá no puedan llegar a ese número. Pero además marchan en la Suprema Corte de Justicia, vuelven a perder. O sea, es claro que es inconstitucional
Y yo creo que está todo el mundo ganando Bueno, además tiempo para otras cosas. Como un capricho. No tanto Me como... sacan esto y entonces creo otra cosa que es similar. No es tanto. Yo en política creo en la negociación. No, pero vieron que ahí Costa fue claro también, desde la perspectiva del, digamos, gerente comercial, ¿no? O sea, me sacaron un ingreso, tengo que suplantarlo con otra cosa. ¿Y sí? No, está bien, digo, podés suplantarlo con mejor gestión, con menores costos, con reducir un poco, con más eficiencia, no sé, también. A ver, eso existe, ¿no? Sí. Eso también existe. Digo, ¿por dónde tengo alguna fuga, algún grifo que está abierto, capaz que lo cierro un poquito y ahí bajo también? Porque poner impuestos por poner impuestos y tasas, así gobernamos todo. Es algo que es de lógica. Capaz que no hay más de dónde sacar. Capaz que un contralor más severo en otras tasas, por ejemplo. También. Que ya están vigentes. Bueno. Y que tiene potestad la Intendencia. Lo que fuere, pero digo, aquello de crear impuestos, tasas, impuestos, y que para cubrir este agujero voy a crear esta tasa o este impuesto, en todos los gobiernos departamentales pasa, vamos a entender, no inventó nada Montevideo. ¿Qué pasa, todo esto, qué pasa con las demás intendencias? No, pero claro, el problema es que las otras intendencias... ¿Sabemos si se cobra la tasa, cómo funciona? En cuanto a las desprolijidades administrativas, con la mano en el corazón, digamos que hay muchas intendencias de distinto signo político que estarían en infracción en una cantidad de cosas, en desprolijidades. Pero no es el mismo caso, porque nadie está planteando algo parecido. Sí, y no cobraban esa tasa tampoco. Es solo Montevideo la que está en esta situación, ¿no? La Constitución además tiene algunas cosas que son extrañas. Hoy justamente uno se le da por leer este artículo, el famoso 297. Sí, dale, lo tenemos acá, léelo para citos y el 298, que también es importante, pero hay una cosa que es rara, porque para decretar los impuestos sobre las propiedades, sobre una cantidad de cosas, para generar recursos para las intendencias, puede decidirlo la intendencia con el aval de su junta departamental. El tema y ahí se cumple, con el aval de la Junta Departamental, se cumple con el principio de legalidad que tienen los impuestos. Pero no así para aplicar estas cosas a los inmuebles rurales. La Constitución dice que ahí sí es iniciativa del Poder Legislativo, ¿no? Se benefician las intendencias, pero tiene que ser el Poder Legislativo. No hay superposición, pero sí lo define el Legislativo. Sí, entonces eso es una suerte de desigualdad que crea la Constitución, y que me parece que en un futuro, a mí no me gusta, lo he dicho, bien lo he dicho, no me gusta retocar mucho de la Constitución, pero en el futuro me parece que hay que revisarla. Porque ese principio de legalidad que es tan caro de cualquier sistema, que se preside de tal, como decir, bueno, cada impuesto tiene que tener una base y un soporte legal atrás, tenemos que tener presente que muchas intendencias o muchos intendentes llegan al poder sin tener mayorías absolutas. El que gana recibe toda la mayoría en la Junta de manera casi arbitraria. Sí, pero nada de eso te permite, o digamos, contra la Constitución igual no puede decir. No puede decir, pero me parece que en un futuro cuando a alguien se le ocurra por alguna razón retocar cosas, creo que esa es una de las cosas que habría que igualar. Por más que uno tenga ganas de favorecer los inmuebles rurales respecto de los inmuebles urbanos, me parece una injusticia. Porque ahí capaz que hay más política de Estado, ¿no? Porque capaz que hay distinciones de inmuebles rurales que son muy amplias y ahí de repente hay algún beneficio para la inversión. Sí, todo bárbaro. Pero... Y hablando de políticas, para cerrar ahora sí, con el color político de este capítulo puntual, ¿cómo se sale de esta situación? Porque tú subiste y tú bajaste y ocupaste de la carestía y ocupaste de esto. ¿Cómo se sale de ahí? No se sale. Hace rato que no hay retorno de eso. No se sale. Está iniciando. Esto ahí está, recién comienza. No, para. ¿De verdad creen que esto recién empieza? Sí, claro. Empezó hace un ratito y ahora va a ir creciendo, ¿no? Claro. Doña Carolina tiene el recurso de hacer como el Ministerio de Transporte, poner más radares por todos lados y juntar más plata por algún lado, porque por este lado no va a ir. Yo me imagino qué orgullo debe sentir, no sé cuántos políticos pueden hacerlo hoy, ¿no? Pero al final del día, más que del día de sus 15 minutos de poder decir, nunca derrapé, o sea, nunca cometí, nunca bajé al barro, nunca, no sé cuántos habrá que puedan. Hay muchos. Todos, como seres humanos, equivocarse, todos pueden, por supuesto, ¿no? Pero quedan todavía los que, incluso ante la jugada de un lado o del otro, la patada baja, igual mantienen...
A veces es un altura. No sé cuántos van quedando, pero van. problema. Si no Sí, tenés- el ego es el enemigo de todos. El porque- enemigo de todos los seres Para, humanos. hacemos una pausita y ya venimos. Depende de la aspiración política que tengas, ojo. El ego es como papel picado. A ver. A ver, para después la pausa, ya venimos, ya Ay, venimos. ay, ay.